la Huacana, Michoacán, el Ejército Mexicano, la Policía Federal y agentes ministeriales tomaron el control absoluto de la zona. Mira a qué horas. Donde la tarde del martes criminales identificados con el narcotráfico derribaron un helicóptero con armas de alto poder. En el sitio del conflicto, las fuerzas del orden desplegaron al menos 500 hombres provistos de vehículos artillados y una aeronave de la Secretaría de la Defensa. El objetivo principal es capturar a un tal Rentería Andrade, a quien se responsabiliza no solo de ordenar la agresión contra la nave, sino de organizar a un grupo de individuos dedicados al narco, secuestro, extorsión y homicidio. Vaya que sí, tienen actividad, ¿eh? Pues se trata de Ignacio Rentería Andrade el Cenizo. Pero fíjate, lo curioso es que ahora toman todas sus fuerzas para vigilar esa zona y tratar de atrapar a este individuo, pero como venganza. O sea, antes no se habían ensañado tanto en vigilar ese lugar, pero ahorita como ya tumbaron un helicóptero, entonces sí, ya van con esa sed de vengar, de que les tumbaron el helicóptero. O sea, no eran medidas que se hubieran tomado si no les hubieran tumbado el helicóptero. O sea, no puedes actuar por venganza. En combate no se puede hablar de venganza. Son acciones y pues represalias, si quieres. Pero venganza. Y tiene que ser una respuesta inmediata, porque obviamente te están tirando un helicóptero a ti. Tú eres el Estado, tú eres el que tiene la fuerza pública, tú eres el que supuestamente tienes los recursos para hacer la guerra y defender, y que te tiren un helicóptero a un grupo de civiles. Y claro, aquí es donde exactamente puede suceder nuevamente lo que hemos visto, que las fuerzas federales terminen ensañándose. Yo no lo justifico, es entendible, pero exactamente es para eso donde existen los límites de lo que el Estado tendría que garantizar en derechos humanos. Pero también tendría que haber salido Derechos Humanos y varias ONGs a decir que lamentan mucho que la violación de derechos humanos sea de ambos lados. No les importa. Y nadie dijo, o sea, salió Albores desde luego a lamentar, pero yo creo que sí debía haber un pronunciamiento de la sociedad y de ONGs diciendo, nosotros estamos indignados por estos muertos que cayeron en defensa y cumplimiento de su deber. Legalidad. Claro. Nos están defendiendo a ellos. Suman 5 las víctimas con el piloto. La nave se estrelló el martes durante un operativo en Tierra Caliente, donde grupos criminales han sembrado el terror desde hace años. En mayo del año pasado, el cartel Jalisco Nueva Generación, un estado vecino, Michoacán, usó un lanzacohetes también para derribar un helicóptero militar, provocando la muerte de 7 soldados y una policía que iba a bordo. De manera que ya las cosas están empeorando y no tenemos victorias Y tienen apantalladoras. las manos amarradas las fuerzas del orden. Y luego cuando actúa la policía, el ejército o la marina, ahí viene la tormenta de protestas. Sí, hay indignación. Y derechos humanos. Sí. ¿Cuál será el siguiente caso? Esto está muy alarmante, porque si tienen capacidad de guerrear así, lastimando en tal grado a las fuerzas federales, es que ya casi es un ejército, aunque estén divididos en sectores, pero nuestros enemigos ya es un ejército. Y así deben ser enfrentados. ¿Como ejército? Como ejército debe haber
llegar ahí refuerzos, una batida y sobre todo bloquear los caminos de escape y registrar los escondites. Lo que se hace en una guerra contra las guerrillas. Se les aísla y después que se barre toda la parte aislada. Pero esto provocaría un terror entre la población y una falta de actividad que paralizaría prácticamente. No, supongo Sí. que ahorita están tranquilos, ¿no? Pero creo que lo grave es que el gobierno perdió la brújula. Es decir, estamos debatiendo y todo lo que sucedió a raíz de lo de Trump, cuando deberías de estar enfocado en lo que verdaderamente era importante. Lo de Trump no importaba, no iba a alterar absolutamente nada hasta el momento en que ganara o no. Y sin embargo estamos viendo que es un fracaso absoluto. Esta política de guerra contra el narcotráfico del gobierno de Peña Nieto ya fracasó, absolutamente, porque incluso los lugares que parecían que habían podido traspasar la época de la violencia y de la delincuencia y que se había más o menos controlado, ahí están de nuevo. Y se han sumado nuevos. Lo de Guanajuato, es increíble lo que ya está sucediendo ahí. Pero está regresando a Tijuana, está regresando a Michoacán y al gobierno parece que está ahí metiendo tropas y tropas y tropas, pero no se ve ni una estrategia ni un plan o una logística inteligente como para decir, ahora sí vamos por el camino correcto para erradicar esto. Al contrario, se está recrudeciendo. ¿Y por qué no invitamos estrategas, aunque ya se hizo? Fue muy tímido, de quienes han podido, Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, que ya tuvieron cierta función dominante. Bueno, tenemos oficiales que han estudiado en esos centros de entrenamiento y de lucha situados en Estados Unidos. Yo creo que hay que apoyarse más en ellos. Claro que la idea de ellos era luchar contra la subversión, pero esto es peor. En los últimos años, dice este reporte de la Huacana, el municipio en donde fue derribado el helicóptero de la Procuraduría ha sido refugio preferido para algunos líderes criminales como Ignacio Rentería Andrade el Cenizo, quien se ha apostado en la zona de Tierra Caliente para echar a andar sus operaciones criminales. Una de estas actividades le costó la vida a su hermano menor apodado el Papa o la Papa, abatido por una comunidad en el mismo municipio, horas antes de que fuera derribado el helicóptero en el cual murieron ministeriales y el piloto. La zona donde fue derribado este aparato, con el saldo de 5 muertos, es campo de disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado. Entonces, hace tiempo que se sabía de este recrudecimiento de actividades ahí. Tras recorrer la zona donde fue derribado, el gobernador Silvano Aureoles lanzó un desafío a los grupos criminales que operan en Michoacán. Vamos por la detención de todos los líderes criminales que han asolado a nuestro estado. Estén donde estén, vamos a encontrar a estos criminales. ¿Qué le pasa? Bueno, los criminales han de contestar. Nosotros tratamos con el dueño del circo, no con los payasos. Pero envalentonarse así lo hace parecer ridículo. Sí, sobre todo porque sabemos que no tiene los recursos para hacerlo. Bueno, pero ¿qué más vamos a hacer para que la Federación apoye estos sitios tan calientes? Ya ha hecho todo lo posible. Ahí viene. Pero no ha resultado.
No, obviamente la represalia, esto se está gestando. Con o sin derechos humanos van a ir a contra ellos, como dicen los españoles. Pero va a haber víctimas colaterales. Depende de dónde ocurran los enfrentamientos. Acuérdate de lo que pasó en 2 puntos bien señalados en el mapa de los acontecimientos más importantes: Tanuato y Tlatlaya. Pero pues no eran víctimas colaterales. Bueno, ejecuciones de plano contra toda ley. ¿Cómo se llama usted? Incluso en acciones de guerra en donde debe haber honor. No, claro, ahí por eso fue todo el escándalo de eso, porque estás incluso transgrediendo leyes internacionales o acuerdos internacionales que tú has firmado. Pero ¿cómo? Exactamente, la falta de una coordinación en esta guerra que estamos peleando te lleva exactamente a eso, que al final, como no existen los protocolos, como no existe una planeación clara, como metiste de chile, dulce y manteca en el mismo asunto, pues entonces termina habiendo excesos que son desgraciadamente normales en un estado de guerra. Pero que sí debes de cuidar que no se vuelva sistemático, porque entonces entramos en otra dinámica, en una dinámica que a la larga, digamos, que se gana la guerra, pero terminas construyendo un estado con unas fuerzas que en cualquier momento pueden decir, pero ¿por qué voy a respetar la ley? Sí, y si uno ve históricamente cómo han sido dominados esas situaciones, no ha habido respeto a los derechos humanos. Es política de campo quemado y de arrasamiento y de desplazamiento de poblaciones, hasta aislar al grupo culpable y aniquilarlo ahí mismo. Es como mataron al Che Guevara, le hicieron juicio y le llevaron a... No, agarraron, lo volvieron, lo mataron. Punto. Pues si vamos a seguir así siendo víctimas, las fuerzas del orden, está del cocol. Estoy de acuerdo. Y tienes razón cuando dices que, ¿quién dijo? Meten de chile, de manteca y de dulce, porque entre ellos mismos hay cierto recelo, ¿no? Claro. Claro, todos quieren llevarse el premio. Bueno, todos quieren que no los maten. No, me refiero a que el reconocimiento de la población, del propio gobierno, por sus acciones, todos quieren quedar encima del otro. Aquí son 3 fuerzas. Qué gravísimo se ve el panorama. Sobre todo es terrible esta acción ya doblemente cometida. Derribar. ¿A qué se atienen? ¿A qué le tiran? ¿Cuál es su base de no temer lo que tú dices, una represalia? ¿Quién fue el que dijo, no sé si Bartlett o aquí en el DF, que dijo, no mandamos helicópteros ahí porque nos lo tiran a pedradas? Marcelo Ebrard. Sí. Cuando todavía la situación no estaba como está. Pero parece que el gobierno decidió ya dejar el asunto, es decir, ahí están las fuerzas, que aguanten de aquí a que termine el sexenio, porque no se ve, yo insisto, nada nuevo, pese al recrudecimiento de la situación, no se ve ningún tipo de estrategia ni nada. Estamos pendientes, el gobierno está pendiente de otras cosas, está perdido absolutamente en este momento. Y ahorita están los reflectores encima de Silvano, encima de las autoridades, pero cuando no lo estaban, en el tiempo en el que dijeron que ya todo estaba bajo control, cuando llegó el comisionado y ya todo está en paz y en orden y metemos policías y soldados y se nos olvidó, pasaron otras cosas más, pero siguió funcionando lo mismo, el mismo negocio que están ahorita defendiendo. ¿Por qué esa fuerza, esa capacidad, esa inversión tan fuerte en armas de esa calidad
para derribar un helicóptero, tienen estos grupos. ¿Qué tanto les está dando el negocio todavía que tienen? Tan solo en el puerto de Lázaro Cárdenas dijeron, se está trasladando maderas, minerales, todo ese negocio le sigue dando ganancias y eso es lo que no se ha atacado. Mientras les siga dando y fructificando eso que siguen trabajando allá, pues estos son como las cucarachitas que siguen brotando y van a seguirse trasladando hasta otros sitios, porque ahorita lo de Guanajuato es como un efecto cucaracha, ¿no? Del que también nos hablaron en algún momento. Empiezan a combatirlos en un sitio, pero se expanden a otro, y en otro más tienen a sus familias, y ahí parece que no pasa nada, y ahí no se pone el ojo ni se pone la cámara. Mientras tanto, la violencia sigue creciendo y creciendo. Bueno, armas como la que derribó el helicóptero las venden en los tianguis de armas, se ponen en el desierto tejano, en la carretera entre San Antonio y Dallas. Ahí se ponen tiendas y uno puede comprar armamento de alto calibre. No es caro para la cantidad de dinero que le sobra a los narcotraficantes. Son... Por eso es pacotilla y por eso cada vez que capturan a algunos les capturan un lanzacohetes que por fortuna hasta ahora no se habían usado, porque se pueden usar contra un avión de línea en represalia. Entonces como ya le sucedió a Egipto. Entonces pues, yo creo que sí se hacen cosas. Sí se están llevando a cabo. Esta campaña que se llevaba en un lugar donde no había habido batidas es la muestra de que se sigue trabajando. Y claro, se encontraron con esto, pero va a seguir el intento de localizar las guaridas, que es muy importante eso. Esto es muy interesante. ¿Cuántos años tiene y de las dónde operaciones de células pertenecientes a los caballeros templarios y la incursión del cartel Jalisco Nueva Generación son la principal causa de violencia en Michoacán. El ejército ha hecho un estudio y un diagnóstico elaborado. En Apatzingán refiere que por lo menos 12 bandas ligadas a ambos grupos operan en Michoacán. Estas células, estos grupos pequeños que se separaron del grupo grande, tienen enfrentamientos y sus integrantes incluso se ejecutan entre sí. Además de que llevan a cabo secuestros y extorsiones. Una de estas bandas es la Nueva Familia, a la que las autoridades relacionan con una veintena de asesinatos, y otras son las dirigidas por el Migueladas, Miguel Gallegos y Gilberto Gómez Romero. Chanda. También operan los Viagras, una célula comandada por Luis Torres, el americano, además de Amigos de Carlitos, que operan personas ligadas a Carlos Rosales, el Tísico, ejecutado el año pasado. Una de estas bandas, al mando de Alberto Rentería Andrade, hermano de Ignacio Rentería Andrade, el Cenizo, fue quien está detrás del ataque el martes contra fuerzas de seguridad, en donde derribaron un helicóptero. Elementos de seguridad tienen un recorrido en la zona de ataque en el municipio de La Huacana, en Tierra Caliente. Las investigaciones indican que los delincuentes emplearon un fusil tipo Barrett calibre 50, que dispararon en repetidas ocasiones contra el aparato. Dijeron desconocer a qué altura volaba la aeronave que se precipitó a tierra y explotó, lo que provocó la muerte de los 5 ocupantes y otro el día de ayer. Caray, pues esto quiere decir que cada que se indignan y se separan de un grupo grande, forman su propia banda.
Así que hay mucho para extorsionar, mucho para secuestrar y mucho para manejar droga. Pues sí, pero también mucho pleito por el mercado. Y así, en vez de acabar con los cabecillas, como la hidra, ¿no? Sí. Exacto. ¿Pero por qué? Porque no cortas la raíz, no le sacas el corazón a la hidra, estás cortando las cabezas, que era lo que en la mitología hacía que se multiplicaran. Que al parecer es lo mismo que sucedió en Guerrero, que se crearon infinidad de grupos que están operando en diferentes lugares y que están causando más problemas que los primeros cárteles, que fueron 2, que estaban operando en Guerrero.